Quiero ser tu testigo no por mis talentos, no por mi importancia, no por mis motivaciones personales. Quiero ser tu testigo para gloria tuya. Purifica mi corazón y ayúdame a testificar de ti en el ambiente donde tú me pongas, en el círculo de influencia que tú me des. Puede ser en mi casa, en mi familia, puede ser en mi universidad, puede ser en mi escuela, puede ser en mi trabajo. Permíteme ser tu testigo para gloria de tu nombre. Que no digan de mí que me creo superior por ser de cierta fe o de cierta doctrina. Que digan de mí, esa persona se parece a Cristo, sirve a los demás, nunca habla mal de nadie, siempre piensa lo mejor de otros, evita la malicia y procura la diligencia, la bondad, el amor y el servicio. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo y como dice el apóstol Pablo, gracia y paz. Es un privilegio para mí compartir estas reflexiones y comentarios de la lección número 4, lección de la escuela sabática, profunda, poderosa, llena de significado. Espero que el Señor pueda guiarnos a comprender el mensaje que tiene para cada uno de nosotros, que es un mensaje, como siempre, de sanidad, de restauración y de salvación. Señor, gracias porque, aunque nunca seremos dignos de compartir tu palabra, nos has llamado, nos has perdonado, nos has transformado y nos permites proclamar las buenas noticias de tu salvación. Abre nuestra mente, Señor, y nuestro corazón para recibir tu presencia, para recibir tu gracia, tu agua viva, tu pan del cielo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Testigos de Cristo como Mesías. Dios no busca defensores de su verdad, porque su obra no es una cruzada que busque establecer su reino a toda costa. Su misión, en realidad, es una cruzada de sanidad que anhela sanar a todos los que están enfermos y quieran recibir la sanidad, y que anhela encontrar a todos los que están perdidos y quieran ser encontrados. Por eso nuestro Dios busca testigos, personas que hayan visto, hayan oído y hayan experimentado su gracia y que puedan contar por experiencia propia la grandeza del amor divino. Hoy en día, muchos queremos defender el Evangelio y eso podría implicar que no hemos comprendido el propósito de Dios. El Evangelio es tan poderoso que no necesita que lo defendamos. Solo requiere que lo compartamos desde nuestra experiencia con el Señor Jesucristo. Marcos 3:14 afirma que Jesús escogió a sus discípulos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. No podemos testificar de su amor, de su justicia, de su verdad, si primero no estamos con él. No podemos hablar con autoridad de lo que no conocemos. Cuando estamos con él, aprendemos de él que es manso y humilde de corazón. Aprendemos que la gente necesita ser amada, necesita ser alcanzada donde está y ser rescatada con métodos santos y no con métodos humanos. Los testigos de Cristo como Mesías entendieron ese punto. Ninguno planificó organizar un ejército para derrocar a Roma y liberar a los cautivos por ella. Todos entendieron, me refiero a los testigos que estamos estudiando en la lección de la escuela sabática. Todos entendieron que el reino de Dios no se establece ni con espada, ni con ejército, sino con el Santo Espíritu. Dice el libro Obreros Evangélicos, página 398. Es la verdad desnuda la que, como espada aguda de dos filos que corta de ambos lados, ha de despertar a la vida espiritual a los que están muertos en delitos y pecados. Los hombres reconocerán el Evangelio cuando les sea presentado de una manera que armonice con el propósito de Dios.
Dios siempre nos sorprende porque sus métodos siempre son los mejores, pero están desprovistos de pompa humana y de toda arrogancia. Nos sorprende desde el ángulo de la humildad, de la sencillez, del amor. Los primeros testigos de los que habla Juan en la lección de esta semana fueron testigos que no despertaban mucha expectativa. No eran hombres ricos ni poderosos. Eran mirados por la sociedad como poca cosa. Y es que Dios escoge siempre personas humildes. Desde nuestro punto de vista, nosotros no hubiéramos elegido a Juan, a Andrés, a Pedro, a Felipe, a Natanael, a Nicodemo tampoco. Pero desde el punto de vista de Dios, estos fueron sus escogidos, los primeros escogidos, comenzando por Juan el Bautista, un hombre humilde, abnegado, un hombre que ponía primero la voluntad de Dios que sus propias ventajas. ¿Por qué Dios escoge gente improbable? ¿Por qué el Señor escoge a las personas que nosotros menos pensaríamos? Porque esas personas son las ideales para el proyecto de Dios, para el proyecto del Evangelio. La Biblia afirma que, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, 27 al 31. Hermanos, no podemos ignorar que Dios ama a los sabios de este mundo y también que Dios quisiera que ellos fueran testigos suyos, pero ellos se ponen lejos del plan de Dios cuando consideran a Dios y a su mensaje como dignos de burla o faltos de consistencia. Los sabios de este mundo ven a Jesús y lo consideran un cuento más. Escuchan el Evangelio y lo catalogan como falsedad. Sin embargo, son los humildes, los que son considerados como nada, los que ven a Jesús como su amante Salvador, como la luz del mundo, y abrazan el Evangelio como el mayor tesoro. Por eso, ellos son los escogidos por Dios para mostrarle al mundo los maravillosos tesoros del conocimiento divino, la maravillosa gloria del Evangelio. Dios busca para hacer testigos de su Evangelio a gente que reconoce que no tiene nada que dar de sí misma, pero que ven en Dios y en su palabra algo demasiado grande y suficiente para dar al mundo. Los verdaderos testigos del Señor saben que son testigos no por sus méritos, no por su carisma, no por su dignidad. Saben y son conscientes que son testigos del Señor porque Él los ha escogido y porque ellos lo exaltan solo a Él y a nadie más. Reconocen que su suficiencia, sus talentos, su riqueza y su importancia están en un plano inferior al plano superior que es el del Señor, el de su palabra, el de su verdad. Por eso a través de ellos Él puede hacer una obra tan grande, porque ellos no confían en sí mismos, pero confían en Él. Y al confiar en Él pueden dar todo lo que Él los ha llamado a dar. Estos, los sencillos, los humildes, los que son nada, no buscarán gloria para sí mismos, porque serán conscientes por la gracia de Dios de que todo le pertenece a Él. El comentario bíblico adventista dice con respecto al pasaje bíblico que acabamos de leer lo siguiente: la mente que está llena con el conocimiento de este mundo con frecuencia se confunde con las claras y sencillas declaraciones de la verdad evangélica presentadas por uno que ha recibido la enseñanza del Espíritu de Dios.
porque quizá no ha aprendido mucho en los establecimientos educativos del mundo. Los judíos quedaron asombrados por la sabiduría de Jesús y preguntaron: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Juan 7:15. No podían entender cómo alguien que no había asistido a las escuelas de los rabinos fuera capaz de apreciar las verdades espirituales. Y esta situación aún prevalece. El valor que se atribuye a la enseñanza de un hombre con frecuencia se calcula por la cantidad de años de estudio que tiene. La verdadera educación es la que coloca la palabra de Dios como el centro supremo de todo. El que ha obtenido una educación tal será humilde. Se refiere al que no confía en los hombres y en la sabiduría humana para saberse elegido por Dios, sino que confía en aquel que lo llamó. Sigo leyendo. Será humilde, sumiso y completamente entregado a la dirección del Espíritu Santo. Pablo está destacando que Dios en ninguna forma depende de la habilidad humana o del conocimiento de los hombres para la realización de los propósitos divinos en la redención de los hombres. Los instrumentos humildes que se han entregado plenamente son usados por el Señor para mostrar cuán vanos e impotentes son los que confían en la jerarquía, el poder, el conocimiento que pertenecen al mundo. Fin de la cita. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho por nosotros? Una pregunta todavía más personal. ¿Estamos testificando del Evangelio? Algunos ni siquiera lo estamos haciendo. Pero los que estamos testificando de él, ¿por qué motivos estamos dando testimonio de su verdad? Es una gran verdad que el corazón nuestro es engañoso y difícil de conocer, lo que quiere decir que nosotros mismos no reconocemos los motivos falsos que podemos albergar en nuestro corazón. Podríamos estar compartiendo la verdad con la intención de ser importantes, de ser aplaudidos, de ser amados, admirados y no saber que lo estamos haciendo por esos falsos motivos, porque están ocultos en nuestro corazón engañoso. Si a ti te preguntan por qué predicas, si a mí me preguntan por qué predico, seguramente vamos a expresar las mejores respuestas, pero no quiere decir que esos sean nuestros verdaderos motivos. Solo el Espíritu de Dios puede examinar nuestras intenciones más profundas y darnos a conocer lo que no podemos ver por nosotros mismos. Por eso David decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23 y 24. David no se apresuraba a decir: Señor, yo ando por el camino correcto, yo soy bueno, yo soy justo. Él sabía que su corazón no era digno de confianza y le pedía al Espíritu Divino que lo escudriñara, que sacara del fondo de su corazón, de los recovecos, de las partes más oscuras de su alma, las motivaciones que pudieran estar incorrectas y que además las purificara, que purificara su corazón para que pudiera tener los mejores motivos y andar por el camino que el Señor trazaba. Debemos pedirle lo mismo al Señor. Quiero ser tu testigo. Quiero ser tu testigo no por mis talentos, no por mi importancia, no por mis motivaciones personales. Quiero ser tu testigo para gloria tuya. Purifica mi corazón y ayúdame a testificar de ti en el ambiente donde tú me pongas, en el círculo de influencia que tú me des. Puede ser en mi casa, en mi familia, puede ser en mi universidad,
puede ser en mi escuela, puede ser en mi trabajo. Permíteme ser tu testigo para gloria de tu nombre. Que no digan de mí que me creo superior por ser de cierta fe o de cierta doctrina. Que digan de mí, esa persona se parece a Cristo, sirve a los demás, nunca habla mal de nadie, siempre piensa lo mejor de otros, evita la malicia y procura la diligencia, la bondad, el amor y el servicio. Los testigos verdaderos de Cristo fueron escogidos por Él y ellos humildemente eligieron ser testigos de Él, no por conveniencia, sino por humildad y convicción. Ponerse del lado de Jesús no era algo que les diera renombre, fama o dinero. Caminar con Jesús y testificar de Jesús implicaba negarse a ellos mismos, tomar la cruz y dejarlo todo. No era algo popular predicar sobre Cristo o testificar sobre el Mesías, que era Cristo, un Mesías manso, un Mesías humilde, un Mesías que servía a los pobres e incluso lavaba los pies de los discípulos. Pedro, cuando vio que Jesús le iba a lavar los pies, se ofendió porque él no quería seguir una persona de ese talante moral y espiritual, tan humilde que se rebajara a lavarle los pies. Pedro pensó, yo no estoy siguiendo a un hombre así, yo quiero seguir a un rey poderoso, a un rey que no se baje de esta manera. Pero Jesús le dijo, si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Entonces Pedro entendió que el reino de Dios no era de opulencia, no era de pompa, no era de fuerza humana, no era de arrogancia, era un reino de servicio, de amor y de humildad. Los testigos de Jesús sabían que su mensaje no sería popular y la mayoría de ellos murió por predicar de Jesús, por testificar de Jesús, pero aún así fueron capaces de entregar su vida porque les parecía mucho más precioso el valor del mensaje, el valor del evangelio, que incluso su propia vida, pero también eran conscientes de que podrían morir acá por manos de los hombres, pero que su vida estaba escondida con Cristo en Dios y que por ello serían más que vencedores. Los motivos que tenían los testigos del Señor en su corazón para ser testigos eran motivos puros y santos. Decidieron aceptar el llamado de testificar de Él, aunque eso les trajera pérdidas en este mundo. Fueron tan impactados con el poder de la verdad del evangelio que no les importó ser mirados con desprecio con tal de vivir para exaltar la cruz de Cristo. El primer testigo del que nos habla la lección de esta semana es Juan el Bautista. Sin embargo, Juan nos dice que fue el Padre Celestial ese primer testigo. El Padre le dijo a Juan que aquel sobre quien viere descender y permanecer el Espíritu Santo sobre él, este era el Cordero de Dios. Así que la cadena de testificación comienza con el Padre Celestial, que es la fuente de toda bondad, la fuente de toda felicidad, la fuente de la salvación. Es el Padre Celestial, es la fuente de las buenas noticias. Y él se las comunica a Juan, o se lo comunica a Juan el Bautista, y Juan el Bautista, humilde en su cometido, también comunica esta verdad. Juan era carismático, Juan era directo, Juan tenía un poder extraordinario al predicar, pero no usó su talento, ni su carisma, ni su poder, ni su fama para atraer a la gente hacia él mismo, sino que usaba todo lo que Dios le dio para señalar al Cordero de Dios. El testimonio de Juan el Bautista era poderoso porque era verídico. Lo había recibido de alguien que no miente, de la autoridad suprema lo recibió. Nuestro testimonio será poderoso si es verdadero. Primero porque lo recibimos de Dios y está completamente fundamentado en su revelación. Y segundo, porque no solo lo hemos recibido como una teoría o como solo palabras,
sino que se ha convertido en vida, en poder para nuestra existencia. Juan vivió por la palabra de Dios y por ello su testimonio era vida para otras personas. El mensaje de Juan no era sobre sí mismo. Él predicaba de Jesús y cuando la gente oía a Juan, seguía a Cristo. Qué lindo eso. Juan no se dejó distraer. Juan no se dejó enamorar ni infatuar de su talento. No se embriagó con su carisma y no se dejó engañar por su egoísmo humano. No dijo: Dios me dio este talento para que la gente me siga a mí. No puedo señalar a Jesús porque me dejarán de seguir a mí y yo tengo un mensaje especial que dar. Para nada. Juan fue abnegado. Juan se puso siempre de último y de primero puso a Dios. Y por eso cuando la gente escuchaba a Juan, no seguía a Juan, sino que seguía a Cristo. Es lo que todo testigo de Cristo debe tener como misión y como propósito: que no me sigan a mí, que no me crean a mí, que sigan a Cristo, que le crean a Cristo. Esa debe ser la consigna. Juan 1, 35 al 37 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Qué hermosísimo. Gloria a Dios, que cuando tú cantes la gente siga a Jesús, que cuando tú prediques la gente siga a Jesús, que cuando tú des testimonio, aún ese testimonio poderoso que es silencioso, con tu forma de ser, con tu forma de saludar, con tu forma de hablar de otros cuando esos otros no están presentes, la gente no te siga a ti, sino que sigan a Jesús. La lealtad de Juan no era para sí mismo, era para Jesús. La lealtad de los discípulos de Juan el Bautista no era para Juan, era para Dios. Por eso cuando tuvieron que elegir a quién seguir, eligieron seguir a Jesús. No sigamos a ningún hombre, hermanos. A los hombres hay que amarlos como Cristo nos ha mandado amarlos. Hay que respetarlos y hay que servirles, pero nunca hay que adularlos. Nunca hay que seguirlos, porque los hombres se equivocan aun cuando tienen buenas intenciones. Pero Dios nunca nos va a guiar por un camino equivocado, porque Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Por eso solo a Dios hay que seguir, no a los hombres. Eso implica no seguirnos a nosotros mismos, no hacer nuestra propia voluntad, no enamorarnos de nuestras teorías. Nuestra lealtad es con Dios. Y si para honrar su nombre debemos renunciar a nuestras teorías, a nuestras conjeturas, a las conjeturas de otros que nos caen bien, o incluso a los tesoros de este mundo, debemos hacerlo, porque vale totalmente la pena el sacrificio de los tesoros de este mundo para exaltar a Cristo en nuestra vida y así ganar a Cristo. Él es eterno, la verdad es eterna, los tesoros del mundo son pasajeros. Y todo esto lo podemos hacer única y solamente por la gracia de Cristo. Nadie puede renunciar a los tesoros de este mundo, a los placeres de este mundo, si no tiene la gracia de Dios obrando en su vida. Solo Él puede despertarnos de los hechizos que sobre nosotros han caído y que han sido mandados por Satanás, por el mundo o por nuestra propia carnalidad. Felipe se convenció del mesianismo de Jesús. Por eso le comentó a su amigo la buena noticia. Es imposible callar el mensaje de la cruz cuando lo hemos aceptado, lo hemos comprendido y hemos sido transformados por el mensaje de Jesucristo. Nadie puede callar algo tan grande, tan bueno, tan valioso y tan glorioso. Mira lo que dice el libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, capítulo El celo cristiano, en el último párrafo.
Cuando ese amor de Dios nos ha cautivado, no podemos callarlo. Más fácil es impedir que las aguas del Niágara se despeñen por las cataratas que impedir a un alma poseedora de Cristo que lo confiese. Surge algo muy importante después de leer este pasaje tan bello. Cuando no tenemos ganas de testificar de Cristo, esto nos está mostrando que aún no hemos sido cautivados por ese amor, que aún no lo hemos comprendido, que aún no lo hemos experimentado. De manera que tu esfuerzo no debe ser por testificar, tu esfuerzo debe ser por conocer al Señor. Señor, aquí estoy, quiero conocerte. Revélame tu nombre, tu gloria, tu gracia a través de tu palabra. Permíteme comprender esos secretos que están revelados y que todavía no he podido comprender porque me ha faltado sabiduría divina. Dame la sabiduría para comprender lo que has hecho en mí y lo que haces todos los días en mi vida. Permíteme conocerte y enamorarme de tu amor. Y una vez lo conozcamos y una vez experimentemos lo bueno, lo glorioso de la presencia de Dios, nadie podrá callar nuestro testimonio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando lo conocemos, nuestro corazón se llena de su palabra, de su poder, de su evangelio, de su presencia. Y lo que hablemos será precisamente eso, lo que tenemos en el corazón. El método que usó Felipe fue el más sencillo. No entró en debate con su amigo Natanael, quien parecía estar bien documentado acerca de las profecías del Mesías. Felipe le dice: mira, no voy a debatir contigo, solo te pido que vengas y veas por ti mismo. Algo en el corazón de Felipe le daba la seguridad de que si Natanael iba a conocer a Jesús, sus prejuicios, sus teorías caerían por su propio peso y se rendiría ante la luz de la verdad. Así sucedió. No tenemos que entrar en debates con nadie. El poder de la verdad siempre prevalece. Nosotros solo debemos vivirla y testificar de ella. De lo demás se encarga el Señor en su tiempo perfecto. Muy bien, terminemos esta reflexión y comentario analizando lo que significa nacer de nuevo. El concepto de nacer de nuevo implica un cambio radical en el ser humano. No se trata de un simple cambio externo, tampoco de un cambio profundo, pero realizado por nuestra disciplina humana, como mejorar la conducta o adoptar hábitos religiosos. Jesús está hablando de una transformación interna que afecta el corazón, la mente y el espíritu. Nacer de nuevo es recibir una nueva vida mediante la obra del Espíritu Santo. En términos sencillos, nacer de nuevo significa que una persona deja atrás su antigua forma de vivir, marcada por el pecado, y comienza una nueva vida en comunión con Dios. Es experimentar una regeneración del alma, y así como nosotros no pudimos darnos vida a nosotros mismos, ni pudimos con nuestra fuerza hacernos nacer, sino que nacimos por la gracia de Dios, por el poder de Dios. De esta misma forma, no podemos con nuestra propia fuerza o con nuestras propias buenas intenciones hacernos nacer de nuevo. Es una obra de regeneración llevada a cabo solo por el Espíritu Santo. Una restauración de la relación con Dios que había sido rota por el pecado. Y esta obra, hay que repetir esto, es llevada a cabo únicamente por el Espíritu Santo en la vida de aquel que no se resiste a su influencia santificadora. Ahora déjenme compartirle este pasaje escrito por la hermana Elena G. de White. ¿Os es necesario nacer de nuevo o nacer otra vez? Cuando Jesús habla de un nuevo corazón,
Se refiere a la mente, a la vida, a todo el ser. Tener un cambio de corazón quiere decir apartar los afectos de este mundo y aferrarse de Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una nueva mente, nuevos propósitos, nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un nuevo corazón? Una nueva vida. Hay una muerte diaria y de cada hora al egoísmo y al orgullo. Hijos e hijas de Dios, capítulo Dios promete un nuevo corazón, primer párrafo. ¿Por qué hay una muerte diaria al orgullo, al yo, a la vanidad? ¿Por qué? Porque se ha implantado en el corazón un nuevo principio viviente, el principio del Evangelio, porque ahora hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador y como Señor, y ya no queremos hacer nuestra propia voluntad y desconfiamos incluso de nuestros mejores motivos, porque ya sabemos que del hombre no viene nada bueno y que todo lo bueno desciende de lo alto, del Padre de las luces. El que ha nacido de nuevo en Cristo desconfía de sí mismo todos los días, renuncia a sí mismo todos los días, muere diariamente para que viva Cristo. Y entonces ya no habla como hablaba antes, porque ya no manda su voluntad, ahora manda la voluntad de Dios y ahora habla lo que está de acuerdo a la Biblia, al mensaje de Dios, al amor de Dios, a la justicia divina, a la pureza del cielo. Ya no mira lo que miraba antes, porque ahora sus ojos han sido santificados y apartados para contemplar a Cristo y todo lo que tiene que ver con su mensaje para nosotros. Sus manos, sus pies son de Cristo ahora. Ya no le pertenecen a Él, sino que le pertenecen a Cristo. ¡Qué hermoso! Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, es un privilegio ser testigos del Señor, aunque sabemos que en últimas consecuencias, ser testigos de Dios de la manera que Él manda no nos traerá ventajas mundanales, sino persecución. Quizá en nuestro tiempo no tanto, aunque si viviéramos conforme lo dice el Señor, sí habría más persecución. Eso lo sabemos todos. Sin embargo, es hermoso poder testificar ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo sin ser perseguidos. Hay jóvenes que se están levantando en el mundo entero para predicar en buses, para predicar en vecindarios, para tocar puertas y llevar a Cristo. Hay amas de casa que en su familia están levantando a Cristo, enseñándole a sus hijos la Biblia, enseñándole a sus hijos principios, valores. Hay profesores que en su colegio están levantando a Cristo, dando testimonio fiel de lo que Dios ha hecho en sus vidas y de lo que Dios quiere hacer en sus alumnos. Donde quiera que te encuentres, levanta al Cordero y la gente será atraída hacia Él. Que Dios nos ayude a ser sus testigos, humildes, despojados de la arrogancia humana, despojados de los motivos falsos y llenos de la palabra viviente. Gracias, Señor, porque nos amas con amor eterno. Gracias por llamarnos a ser tus testigos. De sobra sabemos que no lo merecemos, pero tú te gozas en usar a los que los demás desprecian como poca cosa, porque es en ellos en los que puedes manifestar tu gran poder, sin que ellos se roben tu gloria. Guarda a toda tu iglesia. Oramos por el mundo entero para que todas las personas tengan la oportunidad de escuchar tu palabra, de escuchar tu amor, y que en este mundo se establezca tu reino con aquellos que humildemente reciban tu santo evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en una próxima oportunidad con la ayuda de Dios. Gracia y paz para todos nosotros.